Bueno, una realidad de hace un buen tiempo, que hace noticia de vez en cuando, pero el que no esté en la noticia no significa que los vecinos de muchas comunas de Chile no vivan este drama todos los días, que no duerman diciendo que escuchan balazos y que tienen miedo a una bala que entre de un disparo. Tenemos dos alcaldes esta noche invitados que nos pueden narrar, bueno, cómo se vive esto en el día a día para acercarnos a la realidad de Puente Alto y Renca. Germán Codina, le agradecemos mucho por estar aquí esta noche. Buenas noches. Muchas gracias a usted por la invitación. Y Claudio Castro, alcalde de Renca, también muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Hoy está la noticia y sería muy frívolo pensar que ahora esto está ocurriendo porque salen las noticias. Ustedes lo viven, alcalde Codina, muy a menudo. ¿Cómo se lidia con esto? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen? ¿Hacia dónde podemos ir? Bueno, el tema de la violencia, el tema del narcotráfico, el tema de la delincuencia es algo que nosotros como incluso alcaldes y como Asociación Chilena de Municipalidades levantamos durante mucho tiempo. Yo recuerdo en septiembre del 2019 que presentamos un documento al gobierno pidiéndole una serie de medidas, entendiendo que esto no se trata solo de lo punitivo, pero sí es importante. No son medidas contradictorias, por ejemplo, que eso punitivo vaya de la mano con políticas sociales que creemos que son fundamentales. Hay que ganar el territorio, hay que evitar que la gente se vea tentada a ir por el mal camino y para eso el Estado tiene que estar cerca. No solamente se trata, por ejemplo, de lo que yo leía de Poduje hablando de los sitios de Eriazo, que por cierto es importante, pero también se trata, por ejemplo, de mejorar los colegios, de tener espacios recreativos, por ejemplo, los bloques sociales. En Puente Alto, por ejemplo, donde se demolieron bloques de 3 pisos, mi gran pelea hoy día es que evitemos construir departamentos ahora de 5, ¿me entiendes o no? Donde además, y justamente esta semana va el ministro de Vivienda a ver una situación que le estoy planteando, porque me parece que no puedes hacer depender a la gente de máquinas elevadoras de agua, ¿me entiendes? O sea, si demoliste algo es para hacer algo mejor. Entonces, ese tipo de situaciones creo que van terminando de afectar la confianza que la gente tiene en las instituciones. Hoy día tenemos un problema también, por ejemplo, con la corrupción que está instalada en distintas instituciones. Y hay que decirlo porque tenemos que enfrentarlo con fuerza. De hecho, en la consulta ciudadana municipal, una de las preguntas decía si es que la gente estaba de acuerdo o en desacuerdo en castigar de por vida, no pudiendo volver a los cargos públicos a quienes se involucraran en lavado de dinero, corrupción, narcotráfico. Y fue la pregunta que tuvo mayor aceptación entre la ciudadanía, fíjate. Claudio Castro, ¿cómo lo ves desde Renca? ¿Desde dónde viene? ¿Cuál es el origen? Lo que podrías explicar el drama que viven tantos vecinos. Bueno, yo creo que tiene dos razones fundamentales. Una es la desigualdad, sin ninguna duda. La desigualdad en todos los ámbitos que decía Germán, ¿cierto? Y que hemos denunciado y tratado de reflejar alcalde y alcaldesa de manera muy transversal. Pero también yo creo que acá hay una falla del Estado muy rotunda. Imagínate que la seguridad debiese ser una política de Estado, donde de manera transversal nuevamente distintos sectores políticos toman acuerdos contundentes que permitan que el Estado esté ahí donde tiene que estar, que permita que las policías, tenemos una deuda tremenda con Carabineros, ¿cierto?, respecto a su legitimidad, que permita dotar... ¿Una duda o una deuda? Una deuda tremenda con Carabineros. Y yo llevo 4 años como alcalde en Renca y yo cuento 5 ministros del Interior, 4 generales, directores de Carabineros, y con todos ellos yo particularmente me he juntado para pedirles exactamente lo mismo. Muchas veces hemos tenido 2 presidentes, hoy día ya se van a empezar a desplegar las campañas presidenciales y lo que queda clarísimo es que la seguridad se enfrenta con políticas que no son precisamente de Estado y que están además su diseño muy lejos de la ciudadanía. Mira, la Subsecretaría de Prevención del Delito, ¿cierto?, que surge precisamente para enfrentar estos temas, termina siendo un articulador de pequeños fondos a los que las municipalidades o postulamos o nos adjudicamos, pero que no logran ni por cerca hacerse cargo de una situación de manera más contundente cuando tú tienes fondo al final para poner un par de luminarias, hacer una multicancha. Yo creo que acá falta una mirada integral donde lo barrial tiene que tomar una dimensión distinta y, de nuevo, tal como lo vivimos los alcaldes todo el tiempo, tiene que haber un sello de igualdad para construir esto. Mira, hace un tiempo compartí un panel con la directora de Seguridad Pública de Las Condes. Fue bien impresionante, ella llegó a contar cómo era la estrategia de seguridad pública de Las Condes. Solamente en el globo
este globo que tenía una cámara que ponía en el Parque Araucano, que tenía un pago mensual, era más alto el costo de ese globo que todo lo que nosotros en Renca gastamos desde la municipalidad en seguridad comunitaria, que es todo lo que podemos gastar. Nosotros tenemos dirección de seguridad hace 3 años. Acá se vive muy fuerte la desigualdad. Y no solamente los recursos municipales, las policías también tienen recursos que son muy distintos dependiendo de la comuna donde están. ¿En qué momento, le pregunto tanto a Claudio como a Germán, empiezan a aparecer o desde dónde empieza a aparecer ya? Una cosa es la delincuencia, pero otra cosa es, vemos verdaderos, no sé si ejércitos, pero grupos con armas de grueso calibre, con ametralladoras, con capacidad de ráfaga de disparo automático. ¿En qué momento aparece eso? ¿Y qué lo explica? ¿Es el narco solamente? Mira, lo que pasa es que a veces en estos programas se tiende a simplificar algunas situaciones, ¿verdad? Entonces voy a tratar de contar un poquito lo que de cierta manera son 20 años ya de estar en la calle y de estar en el territorio. Primero creo que claramente hay un fracaso de las políticas sociales y quiero insistir en eso porque en la medida que tú sientes que tienes oportunidades, evita juntarte con gente que va a ser mala influencia, ¿me entiendes? Pero también hemos tratado, por ejemplo, en casos extraordinarios como Puente Alto, brindarle a los niños extensión horaria, que después de las 3 de la tarde hasta las 7, mientras los padres trabajan, no vuelvan a la calle a estar en contacto con, obviamente, esa delincuencia que después los lleva por el camino equivocado. Entonces, en algunos casos, lo que hemos peleado siempre, la inequidad de la distribución de los recursos entre los municipios. En Puente Alto lo hemos hecho con un gran sacrificio, pero lo estamos haciendo. Hay comunas donde no lo están pudiendo hacer. Y también, hay que decirlo, el sistema de fiscalización de armas y de municiones es, a ver, voy a decírtelo clarito, decadente. O sea, es algo irrisorio. ¿El de aduanas? ¿El de carabinero? El control fronterizo también hay que ver qué está pasando, porque no puede ser que te entren fuegos artificiales, que te entren armas de grueso calibre y nadie diga nada. Algo está pasando. Pero además de eso, el sistema del control de armas, para que tú sepas y la gente en la casa sepa, el sistema que pertenece, que en el fondo está al alero de Carabineros y también de la Dirección de Movilización Nacional. El Ejército. Tiene 1 o 2 personas que van a ver, por ejemplo, en la zona metropolitana donde está Puente Alto, si es que el arma está o no en el domicilio y además te tienen que avisar el día anterior que van a ir. Y si tú no le abres la puerta o no puedes estar, no estuviste. Entonces, en realidad... Es un control inexistente. Sí, el control es inexistente, pero también eso te lleva justamente a argumentos que son falaces. Una de las cosas que he escuchado estos días, por ejemplo, es que hay gente que dice, oye, no hay que dar permiso para la tenencia en el hogar de armas, por ejemplo, para el dueño de casa, la familia, etc. Si el problema que tenemos hoy día es con el armamento ilegal que está en la calle. Entonces, aunque declares ilegal el armamento que ahora tiene alguien en su casa para protegerse de la delincuencia, que además, dicho sea de paso, pareciera hoy día que es la última frontera, porque cuando tú ves el desbande que hay con la delincuencia y con esta delincuencia dura, que lo veníamos denunciando hace rato, en realidad la institucionalidad de persecución de la delincuencia viene fracasando hace rato. ¿Y de dónde vienen estos armamentos pesados, duros, esta fórmula? ¿Es relativamente nueva? Digo, relativamente nueva. Y si tú compartes con Germán Codina en que hay inexistente control al respecto. Definitivamente. O sea, nosotros vemos en la calle no solamente armas, ¿cierto?, que pueden haber surgido de distintos lugares de contrabando, sino que también armas hechizas. Yo diría que acá lo que falla es una crisis de cohesión social también, porque termina habiendo una suerte de impunidad frente a todo lo que lleva a que un joven, por ejemplo, llegue a tomar un arma. Porque el narcotráfico termina siendo, como decía Germán, la caricatura de la violencia, ¿no? Pero nosotros hemos visto un aumento en la violencia contra las mujeres en Renca y en todo Chile. Hemos visto un aumento de la violencia dentro de la casa, contra niños, contra adultos mayores. Hemos visto un aumento de la violencia en el uso de los espacios públicos. Y finalmente eso va generando todo un ánimo de impunidad que, claro, después cuando aparece una imagen, ¿cierto?, con un tipo disparando al aire en un funeral narco, termina siendo tal vez lo que se caricaturiza todo el resto. Pero eso es una crisis completa, rotunda, que requiere un nuevo trato del Estado para poder enfrentarlo de manera contundente. Es, como decíamos recién, una cuestión que tiene muchas aristas abiertas y que requiere que el Estado la enfrente con toda la arista al mismo tiempo. Esto no se soluciona con una sola medida. Cuando alguien dice que los grupos narcos lo que hacen es prestar defensa u ofrecer defensa a la gente cuando el Estado falla,
¿Es una realidad que ustedes ven? Que hay gente que está diciendo, bueno, si a mí el Estado no me ayuda o el Estado no me defiende o no me cubre, bueno, entonces tengo a la mano alguna oferta de grupos delictuales. ¿Ustedes ven eso una realidad o eso es una teoría de gente que no conoce el territorio como ustedes en Renca y Puente Alto? Claudio. Pablo Bócar, era sacerdote jesuita, ex capellán del Hogar de Cristo, hablaba de la narcocultura. Y yo creo que eso efectivamente existe. O sea, cuando hay un sistema tan desigual, ¿cierto? Imagínate, hoy aparecía una nota respecto de la PSU, la cantidad de jóvenes que el año pasado no dieron la PSU y que significa que de alguna manera... 43.000 jóvenes creo que eran, algo así. Sus expectativas quedan truncadas hacia adelante, ¿no? La cantidad de jóvenes que están fuera del sistema escolar. Hoy, recordemos que estamos en medio de una pandemia y una crisis social y económica tremenda, la cantidad de gente que está desempleada. Efectivamente terminan apareciendo grupos que generan, más allá de toda la articulación comunitaria que existe a través de las ollas comunes, una serie de otros ejemplos notables de organización comunitaria. Por ejemplo, nosotros tuvimos en este año nuevo varios lugares donde vimos organizaciones muy sofisticadas para celebrar Año Nuevo con fuegos artificiales, con entrega de dulce a todo el mundo, que eran grupos que efectivamente... ¿Grupos delictuales? Yo no sé si delictuales, pero grupos que están fuera de la organización comunitaria, grupos que aparecen para poder ofrecer aquellas cosas que el Estado y la organización formal no tienen ahí. Bueno, para pero ofrecer. que si es una junta de vecinos, bienvenida. Por si supuesto. es un grupo de narcotraficantes, es un problema. ¿Es más No, cercano? a lo segundo. A lo segundo. O sea, no sé si son narcotraficantes, pero son grupos que están absolutamente fuera de los marcos de lo regular, ¿no? Y eso termina siendo un canal, ahí está la narcocultura, que termina ofreciendo una oportunidad ahí donde el Estado no tiene esa capacidad. ¿Compartes, Germán Codina, tú esa...? Mira, yo creo que Claudio aborda una cara de la moneda, que es muy importante. Yo también creo que de ahí donde fracasa el Estado, donde fracasa el tejido social. Pero también hay que ser claro, muchas veces por miedo la gente termina cayendo en el viejo adagio de si no puedes contra ellos, únete. Porque el miedo también es parte de esa política. Por una parte, a veces te compran lealtades. Y yo creo que, por ejemplo, la pandemia se prestó en algunas partes para que se fueran creando esas lealtades. Y eso es muy, muy preocupante porque no hay ningún agente del Estado, ¿ya? Ningún carabinero, ningún PDI, que va a lograr desbaratar lealtades, ¿me entiendes? O sea, tú prestas, el carabinero y la PDI prestan un servicio, pero no pueden construir esas lealtades. Es muy difícil, porque además de todo, cualquier acción de la institucionalidad siempre tiene que tener un parámetro de acción. Y además, por ejemplo, tú te encuentras en algunas comunas, ¿ya?, de Santiago y de Chile, que Carabinero en la comisaría tiene un vehículo. Entonces, esa persona se siente desamparada. Esa persona que vive ahí te dice, pero yo llamo y no vienen. Me dicen que están ocupados o me dicen que simplemente no pueden venir porque no tienen vehículos disponibles. Entonces, los municipios, por ejemplo, ¿ya?, para ir a la solucionática, en algún minuto dijimos justamente que la Subsecretaría de Prevención del Delito no financie por fondo concursable programas de seguridad, porque al final nos hace pelear entre nosotros. Entre los municipios pobres nos peleamos las lucas para ver quién va a poder colocar una luminaria más, una luminaria menos, o alguna cámara de seguridad más o menos, o comprar alguna moto o alguna camioneta, también con el gobierno regional. Nosotros dijimos que hay un financiamiento permanente a políticas de seguridad. Si no lo van a hacer, déjenos entonces el 19% del IVA que nosotros pagamos cuando invertimos, por ejemplo, en un espacio público. ¿Por qué la empresa privada puede reinvertir el IVA? Y nosotros que tenemos fines públicos de protección a la gente o de brindar políticas sociales, no podemos reinvertir el IVA que nosotros estamos pagando al fisco central. Entonces, ahí tenemos. Segundo, ¿por qué no dejan que los municipios podamos contratar guardias para tener en los espacios públicos? Tú sabes que en Puente Alto la Contraloría me ordenó sacar los guardias que tenían 10 plazas, que le llamábamos plazas familiares. Habíamos colocado cámaras de seguridad, monitoreo por radio con el guardia, juegos nuevos, y tuve que sacar los guardias. Es tirado las mechas. ¿Y qué pasó en esas plazas? Porque nosotros no podemos contratar... ¿Qué pasó en esas plazas? No, esas plazas finalmente se empiezan a deteriorar, hay gente que se instala en la noche, hay otros que se instalan derechamente a vivir, porque también hay un problema social con gente en situación de calle. O sea, son muchas cosas que conviven. Pero te quiero decir, seguimos en un Estado centralista y a los municipios todavía... Mira, aquí hay un documento de septiembre del 2019 presentado con 12 medidas, ¿ya?, entre ellas algunas de estas que te estoy indicando. Otras tienen que ver con que, por ejemplo... Que es de la asociación, no de tu comuna. Lo elaboramos en Puente Alto y lo sometimos a la asociación. Pero, por ejemplo, el primer punto, para la gente que está en la casa, perfeccionar el sistema de distribución de las dotaciones policiales. ¿Cómo puede ser posible que el Estado, en el tema de seguridad,
tenga una respuesta distinta en unas comunas de Chile que en otras. ¿Cómo va a haber ciudadanos de primera y segunda categoría? Además, mucho mayor donde las municipalidades tienen más recursos al final. O sea, no solamente están los recursos de Carabineros y la PDI, por Es que al hacernos concursar, mira, Claudio, perdona, pero al hacernos concursar a nosotros, por los mismos fondos, ¿quiénes ganan? Quienes tienen equipos de profesionales mejor preparados. Entonces, por ejemplo, en una región donde hay 20 comunas rurales y hay una que es capital regional, ¿quién se va a llevar los fondos? La capital regional. A los dos les pregunto sobre propuestas que suelen surgir cada cierto tiempo en legalizaciones de drogas, por ejemplo, de marihuana. ¿Cuál es el parecer de ustedes que están en el territorio? Y la propuesta del otro día, por ejemplo, que Mario Desbordes la planteó con la posibilidad de tener armamento natural en casas, naturalmente debidamente inscrita a las personas que se le hayan hecho todos los test psicológicos, no a tonta y a loca. ¿Qué les parecen a ustedes esas dos propuestas? La segunda me parece que es un reconocimiento, o sea, permitir que las personas, un ciudadano común y corriente, tenga un arma, por más legalizada que esté, ¿no? Es reconocer el fracaso del Estado en enfrentar la violencia, la delincuencia y de alguna manera asumir que esa respuesta viene desde un ciudadano común y eso no puede ser. O sea, yo creo que sería un tremendo error. No hay ninguna evidencia tampoco en el mundo, en lugares donde eso sucede, que eso disminuya la delincuencia, la violencia. Al contrario, genera más opciones, ¿no?, de que la violencia aumente. Me parece que sería un error rotundo ir por esa ¿Respecto a lo línea. de la droga? Respecto a lo de la droga, yo creo que es algo que hay que evaluar. A diferencia de lo anterior, me parece que tal vez algún tipo de droga, ¿no? La marihuana, por ejemplo, que podría ser una droga de ingreso a otros tipos de drogas que deberían estar prohibidas completamente. Me parece que ahí hay que tener una discusión más amplia respecto de lo que significa. Nosotros en Renca, por ejemplo, tenemos el modelo islandés de prevención de consumo de alcohol y drogas, que es una estrategia... Islandés. El del deporte. Exactamente, una estrategia comprensiva de una serie de iniciativas articuladas para evitar que los niños o niñas consuman o desplazar ese consumo lo más posible. Si es que nosotros fuésemos capaces desde el Estado de controlar, por ejemplo, el mercado de la marihuana, probablemente permitiríamos que, o podríamos enfrentar esa situación de una manera distinta, a la uruguaya, por ejemplo. Germán, ¿a ti qué te parecen esas dos propuestas? Mira, yo creo que estamos, bueno, primero con relación a las drogas, me he dado cuenta que vivimos en un mundo de contradicciones. Muchas personas que están en contra de que la economía sea la que regule ciertas cosas, hoy día te dicen que esto se regule por oferta y demanda. Escuché a algunos periodistas incluso y personas del ámbito académico decirlo. La verdad es que hay temas que trascienden porque tienen que ver con cuáles son los incentivos que tú quieres y cuál es la sociedad que quieres construir. Si alguien consume drogas en la calle, ¿ya?, en definitiva, también le va a afectar la libertad a quien, por ejemplo, quiere ir a usar esa plaza, a quien quiere circular, o si mezcla las drogas con alcohol, por ejemplo, puede tener un efecto distinto. Entonces, creo que hay muchas cosas que hay que estudiar a fondo antes de tomar una decisión. Sin embargo, sí creo que, por ejemplo, para el uso medicinal, por supuesto que tiene que estar aprobada la marihuana, etcétera. Por ejemplo, en Uruguay hay plantaciones hoy día, hay toda una línea incluso de trabajo formal que se ha generado, pero tampoco ha quedado exento el país de violencia, por ejemplo. No, pues ya ha aumentado, dicen, ¿eh? ¿Ah? Dicen que ha venido aumentando en el último tiempo. Justamente para allá quiero ir, porque hay gente que cree que la panacea, claro, lo hizo Uruguay. Después dicen, lo hizo Holanda. Holanda está retrocediendo, ¿me entiendes? ¿No? Entonces, en realidad, veamos bien esto sin apasionamientos, ¿ya? Porque yo creo que todos tenemos el mismo objetivo. Terminemos con la influencia indebida de esas drogas y con la violencia. ¿Y la tenencia responsable de armas en domicilios? Mira, la tenencia responsable hoy día existe. No es algo nuevo que esté planteando ni Desbordes ni nadie. Yo creo, y esto llamo a la sensatez, por ejemplo, a la gente que está en la casa. Yo siento de alguna manera que si el Estado no cumple su función básica de garantizarte la seguridad, no te puede amarrar las manos para que tú en un estado último, por ejemplo, estando en tu hogar, con tu familia, con tus niños, y alguien ingresa, va a violar, por ejemplo, a tu hija o alguna situación así, tú no puedes repeler un ataque. Entonces, es lo mismo que con los pasajes, por ejemplo. Resulta que hoy día la ley te dice, no se pueden cerrar los pasajes. Municipios, saquen los cierres de pasaje, nos obligan. Y a veces los vecinos quieren tener cerrado el pasaje cuando no es ciego, por ejemplo, ¿ya? Solo el pasaje ciego se puede cerrar. Y yo digo, ¿por qué el Estado obliga a esos vecinos a sacar el cierre de pasaje que los protege entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana mientras están durmiendo?
Le quiero preguntar a Claudio antes de terminar. Tú llegaste a la Municipalidad de Renca como demócrata cristiano, renunciaste al partido, pasas a la reelección como independiente y estás formando un referente político con aquellos diputados que se fueron del Frente Amplio, con el Partido Liberal, con el diputado Pablo Vidal, Natalia Castillo, en fin. ¿Quién pertenece a ese grupo? ¿Para dónde va ese grupo? ¿Cuál es la meta? Digamos? Mira, Nuevo Trato, ¿Con quién van a hacer coalición? Surge en un momento histórico para Chile. Nosotros llevamos, para las fuerzas progresistas, ¿no? Llevamos años, yo desde que estoy en política, que existe una suerte de sector que vive cuestionando qué fracasó los últimos 30 años y un sector que vive dándole explicaciones al otro sector respecto de qué es lo que hicieron los últimos 30 años. Yo creo que hoy día estamos a puerta de un hecho histórico que es la nueva Constitución para Chile, donde no solamente tenemos que ponernos de acuerdo las fuerzas progresistas, sino que tenemos que ponernos de acuerdo, ojalá, una representación del 80% de las personas que votaron a prueba y que quieren transformaciones para Chile. Y con ese objetivo surge un Nuevo Trato, hacer una fuerza nueva, una plataforma. No tenemos intención de ser un partido político, esta es una plataforma para independientes, para militantes de partidos también, que hoy día tenemos. Pero van en lista con unidad constituyente. Yo espero que formemos una lista que supere a unidad constituyente. Nuevo Trato, ojalá listas de independientes, los que hoy día están, ¿cierto?, en la mesa sentados tratando de llegar a la unidad, que logremos formar un pacto distinto que sume a unidad constituyente y a otras fuerzas hoy día independientes y militantes también en un momento histórico. Esa es la clave y esperamos ser un aporte en esa construcción de las transformaciones que requiere nuestro país. Claudio Castro, Germán Codina, los dos, muchas gracias por estar esta noche aquí en Estado Nacional. Gracias. Sí, muy buenas noches.